Miren, yo quiero en el día de hoy hablar un poco del tema de la elección del presidente, nuevo presidente o presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Y quiero referirme a este tema porque me llama un poco la atención las diferentes reacciones que he visto en las redes sociales y sobre todo la doble moral que marca a la sociedad en sentido general. Ahora, de repente, Lula se ha convertido en todo un líder de la resistencia, todo un líder de la... ¿Cómo llamarlo? Quieren pintarlo casi hasta como Nelson Mandela, que fue una persona que aguantó múltiples opresiones en Sudáfrica durante largos años y que finalmente ocupa la presidencia de este país. Bueno, entonces, a Lula más o menos así es que lo quieren vender, así es que lo quieren pintar. Una persona que, según muchos, aguantó atropellos, aguantó abusos, injusticias y finalmente regresa a la presidencia de Brasil. Yo creo que, lamentablemente, sufrimos de mala memoria porque no podemos olvidar que Lula da Silva fue imputado en uno de los escándalos más graves de corrupción que hubo en Brasil, tal vez el más importante de su historia, que fue el escándalo relacionado con Petrobras, junto con el cual hubo una serie de constructoras involucradas, la operación Lavallato, y dentro de esas constructoras estuvo Odebrecht que salpicó hasta a la República Dominicana y a muchísimos otros países del continente americano. Y Lula da Silva estuvo implicado en todos estos casos. Incluso cuando la investigación en el año 2016 iba tomando otro color, Lula da Silva se escuda debajo del brazo de quien era su aliada y quien era su pupilo durante un momento, y entonces presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien era presidente en ese momento, y lo nombra a Lula como jefe de gabinete. ¿Y qué era lo que buscaba Lula? Una serie de inmunidades, una serie de protecciones para que la investigación no continuara. Entonces se quiere vender como que esto fue una hazaña que hubo de parte del juez Sergio Moro contra Lula da Silva, juez que luego ciertamente es ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, porque Sergio Moro es quien condena a Lula de los primeros cargos por corrupción y lavado de activos en el año 2017. A Lula da Silva lo condenan a 9 años y medio de prisión. Y luego un tribunal de apelación conformado por 3 jueces, a Lula da Silva lo condenan, le confirman la condena y le suman otros cargos. Y la condena llega a 12 años de prisión. Que finalmente, es cierto, esta condena fue anulada por un tema de unas violaciones en el debido proceso. Eso es cierto. Pero yo creo que a nadie le puede quedar duda que la reputación, que la honestidad, que la integridad, que la transparencia de Luis Ignacio Lula da Silva quedó cuestionada y quedó en entredicho. Yo creo que a nadie le puede quedar duda. Y tengan algo bien claro, y eso se da en todos los países del mundo. Lo más difícil es usted poder imputar a un presidente de la República o a un expresidente de la República por un tema de corrupción. Porque es que el expresidente de la República y el presidente en funciones es demasiado protegido. Prácticamente no firma, no anda involucrándose en los temas corrientes, en los temas del día a día, en los temas donde se da la corrupción. Pero cuando usted ve que a esa persona, como era el caso de Lula, y podemos mencionar otros ejemplos, pero hoy estamos hablando de Lula, cuando usted ve que alrededor de él todos son escándalos de corrupción y cada vez más le pica cerca la corrupción, cuando tú ves que uno de sus asesores está involucrado, de sus más cercanos asesores también está involucrado en temas de corrupción, entonces es muy difícil usted pensar que al menos Lula da Silva no sabía lo que estaba ocurriendo en Brasil y no sabía el desorden que hubo con múltiples constructoras
de ese país que, como hemos dicho, se extendió a otros países a nivel mundial. Entonces yo creo que es mucha doble moral usted querer vender ahora a Lula da Silva como el modelo a seguir, como el líder, como el estandarte de lo que es una persona que resiste, que aguanta, que supera las injusticias y que finalmente logra el objetivo. Al final del día, Lula ganó las elecciones, va a ser el próximo presidente de Brasil, pero yo no creo que no necesariamente va a ser el próximo presidente por haber sido abusado y por haber sido resistido. Son otras las circunstancias y las condiciones económicas que se viven en Brasil y condiciones sociales que han llevado a Lula al poder nuevamente, pero no creo que este debe ser el modelo a seguir para otros países de la región, como también es el caso de la República Dominicana. Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. Que pase, pase, pase. Con Soraya Castillo.